El video de hoy está dedicado a responder a un usuario que dejó un comentario en uno de los videos anteriores, justamente uno en donde critico a los youtubers que hablan de libros. Pasemos primero a leer el comentario que dejó este usuario para después pasar a dar respuesta. Este es el comentario que deja Johan F20. ¿Cuál es el problema si un clásico no nos gusta? ¿Usted se considera una autoridad con respecto a, por ejemplo, Borges? Borges aconsejaba abandonar una obra si ésta no nos interesaba o no nos gustaba lo suficiente. ¿Y a usted tantos años de experiencia en esta vida le han llevado a faltar el respeto de esta triste manera a una desconocida? ¿No le parece patético hablar así de alguien que desconoce? Obviamente el primer punto a responder es si es válido criticar a los youtubers como me señala este usuario. Por supuesto pude haber respondido en la caja de comentarios, en su comentario. Lo hice parcialmente, pero en realidad hacerlo allí habría hecho que la respuesta se perdiera. Y dado que es un asunto de interés general para quienes visitan el canal, me pareció lo más prudente hacer la respuesta de esta manera en un video. ¿Qué tan válido es criticar lo que hacen estos comentaristas de libros en esta plataforma y en otras, como lo hemos comentado? Pues, bueno, tiene que ver con la forma en que la propia plataforma, las plataformas virtuales, funcionan. Ya lo dije en otro momento. Las plataformas de este tipo, YouTube, Twitter, Instagram, nos dan la impresión de que el conocimiento se democratiza porque cualquiera tiene acceso a lo que alguien diga y cualquiera puede opinar de lo que sea. Sin embargo, si vemos cuáles son los youtubers que más vistas tienen, no solo en otras lenguas, en inglés, en alemán, sino sobre todo en español, los creadores de contenido que más vistas tienen son aquellos que promueven justamente información falsa, teorías de la conspiración, fenómenos paranormales, misterios irresolubles, todo aquello que despierte nuestro morbo. Los videos que tratan asuntos más serios, más importantes, generalmente tienen un enorme y más reducido alcance. Yo he creado una serie de videos de poesía en los que leo poemas y los ilustro con imágenes. Y esos videos no llegan ni a 100 vistas, a pesar de que tienen ya varios años en la red. Lo mismo pasa si tú te metes a la página del premio T.S. Eliot. Sus videos tienen la misma cantidad de vistas que los que yo he creado, pese a que se trata de un premio muy importante en lengua inglesa. Las redes sociales nos dan una falsa idea de lo que es la democracia. En realidad, lo que son un espacio para difundirles y que se presenten los imbéciles. No lo digo yo, lo dijo Umberto Eco hace ya más de 15 años, cuando las redes sociales no eran todavía el fermento que es hoy, en donde se discute todo sin ninguna seriedad y sin ninguna profundidad, y donde cualquier persona puede expresar lo que sea sin importar quién sea ni cuáles sean sus cartas credenciales. Mi crítica a los youtubers, como me reprocha este visitante del canal, no es porque estos youtubers sean importantes por sí mismos. La verdad es que me da igual quiénes sean, dónde vivan, qué hagan. Mi crítica a ellos es fundamentalmente porque no son gente que tengan que ver en lo más mínimo con la literatura, con el arte de crear una obra. No son ni siquiera buenos lectores. El segundo punto a señalar es la cuestión que me reclama o me reprocha este comentarista sobre la lectura. Veamos qué es lo que decía Jorge Luis Borges, que él lo menciona en su comentario, sobre la lectura. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullece las que he leído. No habré sido un filólogo, no habré inquirido las declinaciones, los modos,
la laboriosa mutación de las letras, la D que se endurece en T, la equivalencia de la G y de la K, pero a lo largo de mis años he profesado la pasión del lenguaje. Mis noches están llenas de Virgilio. Haber sabido y haber olvidado el latín es una posesión, porque el olvido es una de las formas de la memoria, su vago sótano, la otra cara secreta de la moneda. Como es de todos conocidos, este fragmento es uno de los más citados por la mayoría de los que han leído o conocen, incluso superficialmente, a Borges. Pero el asunto de la lectura es más complejo. Veamos lo que tiene que decir al respecto Emir Rodríguez Monegal, autor de esta compilación de obras de Jorge Luis Borges. Algunos de sus ensayos están más cerca de la ficción que de la crítica literaria al uso. El enigma de Edward Fitzgerald pertenece a esa antigua categoría, así como el cuento Pierre Menard, autor del Quijote, funda una teoría de la literatura. Allí se demuestra que el lector de un clásico se convierte, en cierto sentido, en colaborador del mismo. Su lectura altera el texto. En un ensayo famoso, Kafka y sus precursores, Borges ha demostrado que la lectura de la obra del narrador checo ha contaminado toda la literatura occidental. Después de haber leído a Kafka, no podemos dejar de reconocer su influencia, su firma, en cada autor que leemos. Por eso, todo lo que Borges escribe se transforma en lectura, es decir, en literatura, en ficción. Y el proceso inverso es igualmente verificable. Todo lo que Borges lee se convierte en escritura. Para seguir con la misma idea, vayamos ahora a lo que dice Harold Bloom, un crítico muy importante, sobre el mismo asunto. Todo parece indicar que ahora vacilan quienes desestimaron el genio como una fetiche del siglo XVIII. El pensamiento grupal es la plaga de nuestra era de la información, y su efecto es más pernicioso en nuestras obsoletas instituciones académicas, cuyo largo suicidio empezó en 1967. El estudio de la mediocridad, cualquiera que sea su origen, genera mediocridad. Thomas Mann, descendiente de fabricantes de muebles, profetizó que su tetralogía de José perduraría porque estaba bien hecha. No toleramos mesas y asientos a los que se les caen las patas, sin importar quién los haya hecho, pero pretendemos que los jóvenes estudien textos mediocres, sin patas que los sostengan. Finalmente, recordemos lo que Harold Bloom dice de la literatura industrial y comparémoslo con lo que te acabo de citar en los 3 libros anteriores. Las novelas industriales que hoy en día llamamos bestsellers parecen obedecer a una lógica estrictamente inversa del propósito flaubertiano, describir con mediocridad lo extraordinario, en su definición más corriente, evocar situaciones y personajes fuera de lo común, pero según la lógica del sentido común y con el lenguaje más cotidiano, apropiado para dar una visión que resulte familiar. Como verás, son cosas muy distintas. Y me baso y me apoyo en lo que estos autores han dicho porque comparto lo que ellos dicen al 100%. No solo eso, utilizo las referencias a estos autores porque de alguna manera también estoy hablándote de algo que tiene que ver con la literatura. La literatura industrial, igual que el cine industrial, lo que dice Harold Bloom sobre literatura industrial, que ya lo hemos mencionado anteriormente, es válido para el cine, para las producciones que tú ves en sistemas de streaming. Y por sí mismo no son despreciables, siempre y cuando no sean tu único alimento como lector o como espectador. El aspecto horizontal que genera las plataformas de este tipo como YouTube, como Instagram y otras, nos hacen pensar que la autoridad que tú obtienes, que tú tienes de cualquier tema que se hable, se mide por la cantidad. Es decir,
un youtuber con millones de suscriptores y millones de reproducciones por cada video que sube, tiene más autoridad que alguien que, como yo, sube estos videos y tienen unas cuantas reproducciones. En un sentido de cómo funciona esta plataforma, como se decía en México antiguamente, en estas plataformas, quien tiene más saliva traga más pinole. Así de sencillo. Pero el mundo de la literatura no funciona de esa manera. Por eso mi crítica a estos youtubers no es algo que vaya yo a hacer todo el tiempo. Los puse como un ejemplo porque a partir de ver unos pocos videos de ellos, me di cuenta de la necesidad de que haya algo más serio, algo que esté hecho por alguien que pertenece al medio literario y no solamente alguien que se le ocurre comentarte torpemente lo que se le venga en gana. La cuestión de la lectura también tiene que ver con qué clase de lector eres. La pregunta que te debes hacer no es si los clásicos deben o no gustarte. Por supuesto que solo hay una forma de leer y es por placer. Eso lo dice Borges y lo han dicho muchos escritores. Lo que tú te tendrías que preguntar es ¿qué estás haciendo mal tú como lector? No los libros, no echarle la culpa a los libros, sino a ti. ¿Qué estás haciendo mal que no te resulta atractivo un libro? Esa es la pregunta que te tendrías que hacer. No reprocharme a mí porque te hable de un grupo de imbéciles que están diciendo estupideces sobre libros que no han leído, que ellos piensan que sí han leído, pero que no lo han leído. Si tú oyes sus comentarios, verás que son comentarios demasiado genéricos y generales. Entonces, la pregunta real es, ¿qué estás haciendo tú como lector mal? ¿Qué cosas no estás haciendo? ¿Qué principios de lectura no sabes asimilar como lector? ¿Qué es lo que hace que no sientas placer por algo y por otra cosa sí? Es lo mismo que yo te preguntaría cuando pruebas unas papas Sabritas o algún tipo de producto industrializado en comparación con un guisado de carne que haces en tu casa. En términos de saborizantes, por supuesto que es más atractivo los productos industriales, pero ese consumo de productos industriales daña tu salud. Del mismo modo que si tú solamente lees libros industriales, vas a dañar la salud más importante que tienes, tu salud mental, tu salud intelectual, tu capacidad reflexiva. El otro asunto es que, por supuesto, en estos youtubers no hay un trabajo intelectual verdadero. La literatura funciona al revés. En estas plataformas, cualquiera puede opinar lo que sea cuando se le dé la gana. En el medio literario, tú tienes que ganarte el derecho a ser escuchado. Ese derecho que te dicen que en las redes sociales, en YouTube y en otras plataformas, tú tienes el mismo derecho que otro autor o otra persona para opinar de lo que sea, es una cuestión que tiene que ver con lo social. Pero la literatura y la lectura no son hechos sociales. Como te decía, y debes recordar, asomarte a las páginas impresas de un libro solo se puede hacer de manera individual. No pueden haber lecturas colectivas, por más que haya un club de lecturas y haya alguien que coordine la lectura y los comentarios. Cada uno tiene que hacer su propia lectura. Tú te tienes que asomar a las páginas del libro. Nadie lo va a hacer por ti. La lectura no es un acto social, no está relacionado con ese mundo social de inclusión y de igualdad y de equidad, ninguna de esas estupideces que te repiten en estas plataformas. En la literatura, en el mundo del arte, y estamos hablando de eso y no de otra cosa, en el mundo del arte, de la literatura, tú te tienes que ganar el derecho, no a opinar, sino a que te escuchen. Eso solo se logra con el tiempo, con esfuerzo. Un escritor que empieza tiene que ganarse el derecho de ser interlocutor de sus pares, de quienes lo han precedido. No es nada más una cosa gratuita. No puedes tú incluir a alguien porque le falta un brazo, o es mujer, o le falta una oreja, solamente por ese solo hecho. Te tienes que ganar el derecho de que te escuchen.
De otra forma, tu opinión vale un cacahuate. Y estos comentaristas, youtubers, son eso. Porque lo que les interesa es que consumas. ¿Y qué es lo que quieren que consumas? Pues sus videos, que estés suscrito a sus canales, que recibas las notificaciones y no leas, sino que te enteres de lo que ellos dicen. Te invito a que hagas un ejercicio básico. Búscate una historia de la literatura, de cualquier tipo que encuentres, y pregúntate cuántas veces en esos libros de historia de la literatura, sobre todo del siglo XX, cuántas veces aparecen algunos autores como Stephen King, por ejemplo. ¿Cuántas veces aparece ese personaje, este señor, en las historias de la literatura? Han salido varios reportajes de Deutsche Welle, de otras, de la BBC de Londres, hablando sobre justamente Stephen King, por la cantidad de millones de lectores que tiene y cómo es despreciado en el mundo de la literatura seria. Lo que te tienes que preguntar es, ¿por qué es despreciado? Porque sus obras obedecen a criterios no literarios. A la cita que hice de Pierre Bourdieu sobre la literatura industrial, podríamos agregar otra característica, y es que las obras literarias industriales carecen de una personalidad literaria por parte de su autor. No hay un estilo propio, no hay un estilo que los haga únicos. No te revelan algo sobre la naturaleza humana, sobre la compasión, sobre el dolor, pero sobre todo, por ejemplo, tú que lees, seguramente hay gente que viene a este canal y que lee a Stephen King. ¿Alguna vez te has preguntado si en sus novelas o en sus cuentos aparece una experiencia humana tan fundamental como el amor, la compasión, la ternura? La respuesta es por supuesto no. Pero eso sí lo puedes encontrar en Flaubert, en Balzac, en muchos otros autores. Y todo eso forma parte de la empatía. Sí, critico a esta gente porque me parece que no tienen el derecho de opinar sobre absolutamente nada que tenga que ver con el mundo de la literatura. No se han ganado el derecho a ser escuchados, a que su palabra tenga un valor por sí mismo. Sí, la lectura es un asunto de placer, pero la pregunta que te debes hacer ya la hice hace unos momentos y te la vuelvo a repetir. A ti que dejaste el comentario en el video anterior, ¿qué estás haciendo mal que a ciertos libros no te producen placer? No le eches la culpa al libro. No te escudes en el estado de ánimo y cuestiones sociales. ¿Qué estás haciendo mal tú que ciertos libros no te resultan atractivos? ¿Qué estás haciendo mal como lector? ¿Qué estás haciendo mal en términos de sumergirte en las páginas de un libro impreso? Por supuesto, no voy a regresar a seguir comentando lo que hagan otros youtubers. No es el interés. Como digo, este canal surgió de haberme topado con algunos de ellos y haber visto los lamentables comentarios que hacen. Y quise hacer yo este canal en el cual no me interesa la producción, ni la luz, ni la iluminación, ni otras cosas que sí les interesan a estos creadores de contenido. Este canal es un canal hecho por un escritor para un grupo de gente que quiere leer en serio, que quiere realmente entender el ejercicio lector, del cual surge la literatura. Es un ejercicio de retroalimentación. Y quizá lo último que tenga yo que agregar es que, por supuesto, esta gente que hace comentarios sobre libros no son críticos. La crítica se ejerce a través de libros, a través de textos escritos que requieren una elaboración y una argumentación muy distinta a la que se hace en esta forma en la que la estoy haciendo yo, de una manera inmediatista. La crítica requiere tiempo, requiere sumergirte como lector en un libro, entender todos sus matices y hacer un juicio de valor, y que tú como lector puedas o no estar de acuerdo con él, o te sirva lo que dice ese crítico para entender mejor un libro que tal vez no has entendido. De modo que lo único que te puedo decir es que también en el futuro haremos algunos videos para que veas en qué consiste la labor de un crítico. En este caso solamente puedo hablar desde mi propia experiencia. Verás
la diferencia enorme entre opinar frente a un micrófono o a una pequeña cámara, como es mi caso, a escribir un texto analítico de reflexión, así sean de unas pocas páginas, sobre un libro. Y te darás cuenta de la enorme diferencia de lenguaje, de vocabulario y de formas en que se expresan esas ideas. De modo que, por el día de hoy, espero haber dado respuesta a este visitante, que se sienta satisfecho con mi respuesta. Y si no, bueno, deja un comentario de nuevo en este mismo video para pues ver si damos respuesta inmediata o vamos sumando los comentarios que se vayan agregando para hacer un video más amplio. Por lo pronto, gracias por tu comentario y gracias a todos los que visitan el canal. Hasta la próxima.